Amigos de Venezuela, quiero hacer una pequeña reflexión sobre las elecciones del 21 de noviembre, que son elecciones regionales. ¿Qué creen ustedes que se pueda lograr con esto? ¿Va a salir Maduro, acaso? ¿Creen ustedes que esta vez van a ser unas elecciones transparentes, cuando no hay ninguna garantía para que eso sea así? Se les olvida que estos rectores del Consejo Nacional Electoral son ilegítimos porque fueron designados por una Asamblea Nacional roja, ilegítima, que fue escogida el 6 de diciembre pasado, unas elecciones que no reconoció ni la propia dirigencia política de la oposición, ni el pueblo de Venezuela, ni la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué estas elecciones sí? Porque estas elecciones que no tienen ningún tipo de garantía van a ser objeto de participación por parte de la oposición en Venezuela. ¿Por qué taparse los ojos y la cara con relación al proceso que va avanzando a buen pie, a buen ritmo en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, cuando es un escenario en el cual podemos lograr resquebrajar el régimen de Nicolás Maduro? Tenemos que lograr más casos Alex Saab, más casos Cliver Alcalá Cordones. Ese es el camino. Hacer las denuncias de la violación de los derechos humanos y la denuncia de la comisión de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. No se puede tener un doble discurso. Vamos a volver a lo que sucedió en el 2019, que por un lado se impulsaba el TIAR. Yo fui uno de los que impulsó el TIAR desde la ciudadanía organizada. Pero entonces, por otro lado, el interinato iba a negociación con el régimen en Barbados, en Noruega y ahora en México también. Una repartición de cargos públicos es lo que hay ahorita con esas elecciones. Una adjudicación de cargos públicos, alcaldías y gobernaciones, un porcentaje determinado, previamente acordado para la oposición y por supuesto que la mayoría para el régimen de Nicolás Maduro. ¿O es que creen ustedes que va a ser diferente ahorita? Yo no satanizo ni critico negativamente a aquellos venezolanos que quieran participar en estas elecciones. Entiendo la ignorancia que hay de ver el escenario estratégicamente, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Pero ese es el problema que tenemos los venezolanos, que perdemos la memoria de lo que hacía la historia política de Venezuela, ni siquiera en los últimos 20 años, lo que ha sucedido apenas de 5 años para acá, de que han seguido los procesos electorales en Venezuela. Entonces, no olvidemos que el 6 de diciembre del año pasado, cuando se eligió la Asamblea Nacional Roja, chavista, fue con un CNE que también era ilegítimo, porque lo escogió la Sala Constitucional, violando la propia Constitución, el artículo 296 de la Constitución, usurpando funciones que le correspondían a la Asamblea Nacional del 2015, violando la separación de poderes. Entonces, ni ese CNE, ni este CNE actual, que lo escogió esa asamblea ilegítima, garantiza unas elecciones transparentes en Venezuela, cuando además no solo es un tema de rectores en el Consejo Nacional Electoral, sino también del registro electoral, de hacer valer los 5 o 7 millones de votos que hay en el extranjero de la diáspora venezolana, que es mentira que el régimen va a contar esos votos en estas elecciones. Entonces, hermanos, vamos a ser sensatos, vamos a ser consecuentes, vamos a unirnos. La unidad debe ser en relación a la salida del régimen, no una unidad de partidos. Es a la unidad del pueblo de Venezuela en su totalidad, tanto partidos políticos como ciudadanía, en una sola estrategia para liberar a Venezuela del narcorrégimen. Viva Venezuela libre, fe y lucha, y nos encomendamos a Dios y a la Virgen de Coromoto en este proceso de liberación del país.